determinación a prueba de fuego. Determinación a prueba de fuego. Y si tú tienes tus hojitas, tienes ahí un pasaje de Primera de Pedro. Si tú no lo tienes, puedes buscarlo en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Y dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y cuando estábamos hace rato cantando: Dios de mi vida, Dios de mi esperanza, aunque tú me matares. Qué fuerte es eso. No sé si notaste, y hasta se abrieron tus ojos así. Y pues eso me puso más sensible, porque no comunicamos el tema ni cuál era, pero Dios sí lo conoce. Y vuelvo a repetir, es probable que entre nosotros necesite un corazón ser tocado, sanado, alimentado por Dios en esta mañana. Y el aceite es un símbolo del Espíritu Santo que viene y sana nuestras heridas. El año 2015 fue un año donde varias personas amadas tuyas y amadas mías partieron con el Señor. Todavía hace algunos días, algunas de esas personas dejaron de estar entre nosotros para estar con el Señor. Y si tú has sufrido en este año una pérdida o estás viviendo una situación de conflicto, una situación difícil, el Señor hoy quiere hablar a tu vida. ¿Estás listo? Dice ahí la introducción que la frase "a prueba de fuego" nos habla de un proceso al que son sometidos regularmente los metales, que cuando son sacados de la corteza de la tierra están contaminados con otros compuestos, y entonces es necesario purificarlos. Y lo que se hace con el oro, con la plata o con el hierro, que es un metal de menor calidad pero de bastante utilidad, cualquiera de ellos son sometidos a un proceso de calentamiento, son fundidos. Y esto quiere decir que los llevan a altas temperaturas. El fierro se está fundiendo por ahí de los 900 o 1000 grados centígrados. Y es entonces cuando todo aquello que es una impureza, es entonces cuando todo aquello que está ahí y que no sirve es separado. Ya conmigo, las pruebas permiten separar la esencia y la pureza de algo de lo que lo contamina. ¿Sí escuchó lo que usted repitió? Un proceso como este es un proceso que permite separar y dejar lo que tiene calidad y quitar todo aquello que no es la esencia y la pureza de lo que nosotros tenemos ahí. En las personas se dice que quienes pasan por el fuego de la prueba mejoran su calidad y son aprobados. Diga conmigo: aprobados es llevarme a otro nivel. Entonces, hoy yo quiero hablarte acerca de las pruebas. Y las pruebas están ligadas con muchas cosas, pero quiero que meditemos sobre esto. Del lado izquierdo en tu hoja tú tienes el principio que dice: en el fuego de la prueba, con la ayuda de Jesucristo, tu calidad se eleva. Diga conmigo, por favor: en el fuego de la prueba, con la ayuda de Jesucristo, tu calidad se eleva. Si tienes algo, Tony, tú me avisas, ¿eh? ¿Ya está? Ok, entonces si quieres ponlo ahí listo. En el libro de Daniel, y yo quiero que vayas a Daniel porque lo vamos a estar leyendo, capítulo número 3, tenemos un hecho que vamos ahorita a ver a través de un video. El video no es
100% pegado al modelo bíblico, pero está muy, muy cercano. ¿Estás listo para ver un pequeño video? ¿Sí? Adelante, brother. Podemos tomar el capítulo 3 del libro de Daniel. Nos narra este evento en donde fue construida una estatua muy, muy grande de oro. Una de las cosas que abundaba en el reino de Babilonia era el oro. Y esa estatua tenía la figura de Nabucodonosor, que era el rey que en ese momento estaba como gobernante del imperio más grande de la tierra en ese momento. Yo te hablé hace unos días de que Daniel fue llevado junto con tres personajes más, entre otros, porque fueron llevados muchos de Judá, fueron llevados cautivos al reino de Babilonia. Y ellos tuvieron que enfrentar diferentes situaciones. ¿Te acuerdas que hace unos domingos te dije que su identidad fue amenazada? Ellos fueron llevados ahí para cambiarles toda su cultura, su manera de pensar, de hablar, de actuar. Pero si te acuerdas, dijimos nosotros que ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Te acuerdas de eso? Estoy tratando de que tú te ubiques ahí. Bueno, pues entre otras cosas que tuvieron que enfrentar ante un pueblo lleno de muchos dioses, de mucha idolatría, de mucha hechicería, entre otras cosas, fue el deseo de este rey de hacer una estatua y decir, pues de ahora en adelante me tienen que adorar a mí. Y como ustedes acaban de ver, cuando tocaban la trompeta, todos tenían que doblar su rodilla, lo hicieran de a de veras o de a mentis, pero doblaban sus rodillas y honraban a esa estatua. Obviamente los judíos que estaban ahí y que tenían su corazón y su determinación firme en Dios, sabían que no tenían que doblar su rodilla y dar su adoración, su veneración a ningún otro Dios más que a Jehová, su Dios. Y esa fe y esa determinación que tuvieron estos hombres les llevó a tener que enfrentar la prueba de ser lanzados a lo que la Biblia describe como un horno de fuego. La misma narración dice que cuando los arrojaron, las personas que los lanzaron fueron atraídas por el fuego y cayeron y se quemaron. Ese día el horno lo calentaron 7 veces más. 7 es el número perfecto, o sea, estaba en el estado óptimo para poder quemar a los que lanzaran ahí. Ellos estaban pasando por el fuego de la prueba, por razón de su fe. Y lo que tú vistes ahí al final, estoy haciendo una narración primero completa de todo esto, es que describe Nabucodonosor que en lugar de ser 3 los que estaban, había 4. Dice, no fueron 3 los que arrojamos. ¿Por qué veo 4? Dice, y el último que yo veo, su aspecto, dice el verso 25 de Daniel 3, es semejante al Hijo de los dioses. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de una cristofanía. Una cristofanía es una manifestación de Jesús cuando todavía no tenía él su cuerpo, cuando no había venido. Esos son miles de años antes de que Jesús naciera. Quien está en el horno con estos 3 varones es Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Qué está haciendo ahí? Pasando junto con ellos el tiempo de la prueba. Diga conmigo esto, por favor. Pasando junto con ellos el tiempo de la prueba. Nuestro principio dice que en el fuego de la prueba, con la ayuda de Jesucristo, tu calidad se eleva. ¿Cómo salieron esos jóvenes de ahí? Intactos, fortalecidos, vigorosos. ¿Cómo crees que estaría su fe? ¿Creció o no creció? Porque estuvo con ellos el Señor. Pero ¿sabes por qué estuvo con ellos? Porque ellos honraron al Señor con su fe. Yo quiero hablarte de las características de las pruebas que enfrentamos como creyentes, como hijos de Dios. Primero, no son agradables. No es agradable. No es agradable ni hacer el examen de matemáticas, ni otro más. Pues una prueba como estas, ni el de que le daban a hacer a los maestros, ¿verdad?
tampoco es agradable. El que te hacen en tu trabajo, cuando vas en oposición, no es agradable. Número 2, son inevitables. Hey, iglesia, si usted está aquí y no le habíamos dicho que usted va a pasar por pruebas, déjeme decirle, usted va a pasar por pruebas. Entonces, a partir del 22 de noviembre usted ya no va a poder decir, no me dijeron. Vamos a pasar por pruebas. ¿Es necesario? Sí, es necesario. Otra cosa más acerca de las pruebas: te harán crecer. La razón o propósito, una de las razones o propósitos de las pruebas es que tú puedas crecer, que te puedas desarrollar. Y la última cosa que puse ahí, porque puedo poner más, pero es la de que tú seas aprobado. Cuando tú te sometes a una prueba y tú pasas esa prueba, tú ya no estás en el mismo nivel, estás en un nivel superior. Y entonces, fíjate bien, estás apto para pasar a la siguiente prueba. Oh Dios, todo el tiempo son pruebas. Nosotros aprendimos en la academia que puedes estar a punto de entrar a una prueba, o que puedes estar pasando por la prueba, o que puedes estar saliendo de la prueba. Y cuando sales de una ya vas a entrar a otra prueba. Ahora, déjenme diferenciar algo. Las cosas que padecemos, que sufrimos y a las que llamamos prueba, no son las mismas cosas que pasamos y sufrimos por causa del pecado. Hay una diferencia. Si yo cometo pecado con mi cuerpo, voy a sufrir una consecuencia por ese pecado. Pero en ese caso, yo busqué esa situación, yo la provoqué por la condición de pecado que hay en tu vida y en mi vida. Tú y yo nacimos con una naturaleza pecadora. Cristo hizo lo necesario para que eso cambiara. Gálatas 2:1 dice que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Él nos dio vida, hablando de Jesucristo. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, yo quiero dejarte bien claro que cada vez que tú y yo nos metemos en un problema llamado pecado, vamos a sufrir consecuencias. Esa no es una prueba. Ese es el resultado de ese comportamiento alejado de Dios, sea con intención o sea con hecho. El resultado va a ser ese. Tú y yo vamos a padecer por causa del pecado. El apóstol Pablo, en una ocasión, estando perseguido ya, un perseguidor que se volvió en un perseguido, el Espíritu Santo le dijo que no fuera a Jerusalén. ¿Y sabes qué hizo? Fue. ¿Es pecado o no es pecado? Desobedeció. La desobediencia es un pecado. ¿Sufrió las consecuencias? Sí, casi le cuesta la vida. Ahora, finalmente murió el día que Dios tenía preparado para que muriera como un mártir. Pero eso es diferente. Porque otras ocasiones el apóstol Pablo sufrió persecución, sufrió maltrato, sufrió muchos daños, pero estaban bajo la voluntad de Dios. Oh, qué cosa acabo de decir. ¿La voluntad de Dios puede ser que yo pase por pruebas? Sí. Quiero decirle que el siglo pasado ha tenido más muertes de mártires por la causa de Cristo que todo lo que se vio en el tiempo posterior a Jesús. Hoy hay más gente martirizada, hay más gente que muere, hay más gente que es dañada por la causa del Evangelio de Jesucristo. Y eso sucede incluso en nuestro país. ¿Qué decir de los países musulmanes, por ejemplo? Ahora que se habla tanto de esto, donde hay un régimen islámico, regularmente está prohibido hablar de Jesús, y todo lo que sea en relación a eso te puede llevar a experimentar padecimiento, persecución y la misma muerte. Pero eso sucede también aquí en nuestro país. Hay lugares en Chiapas donde los que se dicen cristianos son perseguidos. No los dejan sepultar a sus muertos en el panteón, les quitan sus terrenos, les quitan sus tierras donde siembran, donde trabajan, y son marginados por la causa de Cristo. Ellos están experimentando pruebas. Ahora, yo quiero decirte, y ahora quiero enfocarme acerca de lo que la prueba puede producir en ti. Diga conmigo, lo que la prueba produce en mí.
En primer lugar, nosotros vemos ahí que la prueba produce fe. La prueba produce fe. Acompáñame al capítulo 3 de Daniel. Voy a leer del verso 12 al verso 17. Y dice así: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran a la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos a que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego, ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. 17. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ahí está el desafío por causa de su fe. Ellos tenían simplemente que postrarse y adorar y no tendrían ningún problema. Hemos escuchado testimonios de pastores a los cuales mataron a sus hijos. Si negaba la fe, los evitaban. No lo hizo. Hemos escuchado testimonios donde mataban a su esposa. Si no negaba la fe, mataron a la esposa. Y por último mataron al esposo, al pastor. Y todos murieron por causa de la fe. Terrible. Pero Dios tenía preparado ese destino para ellos. Suena muy fuerte lo que te estoy diciendo. No todos mueren, pero no todos viven. Hay quienes tienen el tiempo determinado por Dios. Y yo quiero decirte lo que dice la palabra: que todos los padecimientos que ellos puedan sufrir aquí no son comparables con la gloria que van a experimentar al estar allá con el Señor. Es muy fuerte lo que estoy diciendo y es muy sencillo, pero ese proceso vivirlo es muy, muy difícil. Mira, el día de hoy nosotros no tenemos una estatua de un Nabucodonosor, pero nosotros tenemos un sistema en el mundo que nos lleva a vivir como ellos dicen que es correcto vivir. Te voy a poner un ejemplo. Hay un gran letrero aquí en la calzada de la Clínica 25 que dice que todo embarazo de una niña menor a 13 años es de alto riesgo. ¿Es una verdad, sí o no? Sí, es una verdad. Y esto quiere decir que cualquier persona que se embaraza a esa edad tiene problemas con su salud. Pero, entonces, ¿qué te están diciendo? Como un mensaje detrás de eso. Si estás embarazada y tienes esa edad, tienes que hacer algo por tu salud. ¿Y sabes cuál es la mejor salida? El aborto. Eso dicen. No es un mensaje directo, pero si tú vas con el siguiente consejo que te dan, es aborta. Y ahora yo te digo, el aborto es un asesinato. Pero el sistema de este mundo nos dice que es lo normal. Yo me acuerdo hace 40 años, cuando yo era más joven todavía, ahora un niño, el aborto no era un tema así como que cualquiera lo pudiera recomendar y practicar. Pero hoy las cosas han cambiado y las generaciones que han nacido después de eso, quienes tienen ahorita 15 o 20 años, han escuchado cosas diferentes a las que tú y yo vivimos, las que tú y yo escuchamos. Y el sistema nos dice: resuélvelo de esta manera. No pasa absolutamente nada. Y cuando nosotros tomamos decisiones que van en ese sentido, ¿sabes qué es lo que estamos haciendo? Doblando nuestra rodilla delante de ese sistema. No sé si me estoy explicando. Yo recuerdo que hace mucho tiempo las deidades que se tenían, pues se tenían para poder pedirles cosas buenas, ¿no? Pero hoy yo sé que hay personas que se dedican a las malas cosas, que se dedican a robar o que se dedican a traficar y se encomiendan a algunos de esas deidades. ¿Sí lo has oído? Y cuando salen a trabajar, se conectan con quien ellos crean que tienen que conectarse para pedirles que todo les salga bien. Este sería como el extremo de algo que no puede ser así.
Pero, ¿sabes? Lo creen. Porque si no tuvieran fe no lo harían. Pues con lo que llevo acá, con eso tengo. No, ellos dicen: Dios, voy a ir a robar, ayúdame. ¿Cómo ha cambiado el sistema? Nuestros valores, nuestros principios, nuestras conductas. Y cada vez que una persona le es infiel a su pareja, está doblando sus rodillas delante de ese sistema que te dice: pues ¿cuál es el problema? Nadie se va a enterar, nadie sabe nada. Cada vez que hay menos mujeres y menos hombres que honran el matrimonio como el tiempo donde tú vas a poder entregar tu virginidad, hombre y mujer, cada vez que eso sucede menos, estamos doblando nuestra rodilla delante del sistema que dice que no hacerlo es ser tonto, es no saber vivir la vida. La prueba produce fe. Porque para todo lo que te acabo yo de decir, para vivir de una manera honesta y ganarse el pan trabajando, esforzándose, para decirle no a las relaciones sexuales antes del matrimonio, para decirle no al aborto y enfrentar la situación de tener un bebé que no estaba planeado y que a lo mejor no era deseado, para eso se requiere fe. Y fíjate una cosa: lo que comenzó siendo un pecado se convierte en una prueba. Porque ahora tú tienes que tomar la determinación de qué voy a hacer con esto que estoy enfrentando. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer la salida fácil que me propone el sistema del mundo? ¿O voy a guiarme por los principios que Dios estableció a través de su palabra? El libro de Romanos dice, en capítulo 2, dice que los seres humanos, aunque no hayan escuchado nunca el bien y el mal que existe en Dios al hablar en su palabra, Dios les puso en su conciencia una ley que dice lo que es bueno y lo que es malo. Las pruebas producen fe. Es importante que nosotros pongamos nuestra fe en el Señor. Al respecto de lo que te estaba diciendo, Dios no es un títere. Dios no es una persona a la que nosotros podamos manipular. Porque de repente pensamos que yo puedo acercarme a Dios y pedirle cosas que Él se va a ver obligado a concedernos. No puedo hacer eso con Dios. Yo no le puedo decir, como hace rato te dije: oye, voy a salir a robar, voy a salir a extorsionar, te pido que me bendigas en lo que voy a hacer. ¿Tú crees que Dios te va a bendecir? ¿Sabes qué, Señor? Voy a ir a pecar, que no me vean mis papás, que... ¿Tú crees que eso pueda pasar por la mente? Pues sí, pero Dios no puede hacer eso. Es contrario a sus principios. Dice la palabra que, regresando al punto de estos jóvenes, particularmente se habla de estos tres, Sadrac, Mesach y Abednego, que por causa de su fe, ellos tenían delante de sí tomar la decisión de negar la fe en Jehová o de seguir firmes en esa convicción de fe. Por eso la plática se llama determinación a prueba de fuego. La palabra dice que ellos tomaron la decisión y dijeron: no vamos a honrar porque nuestro Dios puede librarnos. Pero mira, me llama la atención, ve por favor al verso número 18. Pero voy a leer la frase del 17 para que la puedas amarrar cómo está. Dice el 17: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué quiere decir? Y si no, si Dios decide que tengan que pasar por la prueba, porque ellos pudieran haber dicho: Señor, líbranos de pasar por esta prueba. Pero la última palabra la tiene Dios. Y si no, no hay problema. Nosotros vamos a continuar. Vamos a adorar y vamos a servir a Dios que conocemos.
No importa que tengamos que pasar por la prueba. Y aquí, no sé si te ha pasado a mí, pero a mí sí me ha pasado. Que en algún momento en que estamos viviendo una situación difícil, una situación dolorosa, una situación incómoda, llegamos a decir: Dios, ¿por qué? ¿No te ha pasado a ti? A mí sí me ha pasado. Tengo que reconocer la fragilidad de nosotros como seres humanos y podemos decir: Señor, pero cuando hemos estado en medio de la situación incómoda, difícil, donde nos han dañado, donde nos han lastimado, donde estamos padeciendo, sufriendo algo, y cuando decimos: pero ¿qué mal he hecho? Hace poco platicaba con una persona que tiene un problema terrible, donde su vida está afectada en un 90% y tiene así como un 10%, 20% de posibilidades de vivir. Y una de las frases que me decía es, y yo le digo a Dios: es que no me he portado tan mal. Y sí podemos llegar a experimentar eso y decir: es hijo de Dios, nació de nuevo, es un creyente y está pasando por eso. Y él quiere vivir. Y alguien podría decir: tiene razones para vivir. Y expresó lo que hay en su corazón. Y nosotros, mientras tengamos vida, tenemos que vivir y anhelar vivir y luchar por vivir. También está el caso de aquellas personas que a lo mejor no tienen ningún problema de salud, están en su plena juventud y hoy perdieron la vida. Por eso el apóstol Pablo decía que tú y yo tenemos que elevar nuestra calidad de vida hasta el punto de decir que si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Estábamos en un momento tan precioso hace unos minutos de adoración, que para mí representa como la culminación de todo lo que en la semana hiciste. Te levantaste el lunes y hiciste adoración buscando a Dios, estudiaste la palabra, dejaste que Dios te hablara, hiciste lo mismo el martes, Dios bendijo tu corazón. El miércoles te levantaste un poco inquieto, ansioso, y el Señor trajo una palabra que te dio ánimo, que te dio fuerza. El día jueves te sentías muy bien y de todos modos fuiste, se lo buscaste. El día viernes tenías muy poco tiempo, pero hiciste un espacio y fuiste y platicaste con Él. Y el Señor siguió hablando a tu vida y tú hablaste a la vida de Él. Y estabas tan lleno de gozo que lo compartiste con otras personas. El día sábado dijiste: me toca levantarme un poco más tarde, pero voy a levantarme a buscar al Señor porque yo necesito del Señor. Y el día domingo venimos a su reunión donde se reúnen todos los que han sido lavados y comprados con la sangre de Cristo, aquellos que están luchando por hacer la voluntad de Dios, aquellos que están pasando por momentos de prueba, y nos unimos en cánticos de adoración a Dios. Y eso es la culminación de lo que hicimos durante toda la semana. Una semana donde fuiste tentado, una semana donde fuiste probado, una semana donde fuiste atacado, pero una semana donde el Señor mostró su fidelidad. Y si Él es fiel, ¿por qué yo no voy a ser fiel también? ¿Sabes? Tú y yo tenemos que ser mejor hoy que ayer. Y tenemos que ser mejor mañana que hoy. La palabra describe nuestro trayecto en la vida como el sol que se levanta en la aurora y llega hasta alcanzar su máxima plenitud cuando está en el cenit. Si tú y yo no estamos haciendo eso, tú y yo no estamos siguiendo el modelo bíblico. Si tú estás estancado, si te has quedado atrasado, si no has crecido a través de las pruebas, a través de todas las cosas que vives, te estacionaste. Y una de las cosas que podríamos hacer el día de hoy es pedirle perdón a Dios y pedirle ayuda para que mañana seamos mejor que el día de hoy, agregando algo a lo que estamos haciendo, agregando a nuestra fe virtud, agregando a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Eso nos habla la palabra. Podemos mejorar todos los días, pero para ello es fundamental que tú y yo estudiemos, leamos, meditemos, practiquemos la palabra de Dios, que como hace rato lo dije, es un pan que alimenta, es como aceite que unge y sana, es como un vino que trae gozo a nuestra vida en medio de la prueba. Mira,
Pasar por la prueba nos puede hacer llevar a pensar que no está Dios con nosotros, que las cosas no están sucediendo de acuerdo a su voluntad. Pero mira, yo quiero decirte, puedes ir conmigo a Jeremías capítulo 29, verso número 11. El profeta Jeremías dice que Dios tiene planes de bien y no de mal, para que recibamos el fin que esperamos. Escucha esto, porque lo voy a trasladar a un asunto difícil. Esos hombres que estaban pasando por ese problema del horno de fuego, ellos podrían decir: Jeremías, ¿son estos los planes de bien que tú dices que Dios tiene para nosotros? ¿Qué crees que le hubiera respondido Jeremías? ¿Qué crees que le hubiera dicho Jeremías? ¿Si eran los planes de bien o no? Estos hombres no habían hecho nada malo, simplemente no adoraron a esa estatua. ¿Estaban bien o estaban mal? Pero tuvieron que pasar por esa prueba. La pregunta es, ¿entonces esa prueba era parte de los planes de bien y no de mal que Dios tiene para ellos? Sí, sí. Dios les permitió pasar por ahí. Y solamente podían haber pasado dos cosas. Número uno, que salieran victoriosos, como fue. Y número dos, que murieran quemados. En las dos cosas se hubiera obrado la perfecta voluntad de Dios. No suena muy agradable, ¿verdad? Pero así es. Otra de las cosas que se expresa es que, como lo acabo de decir ahorita, su voluntad es perfecta. ¿Dónde se encuentra eso? Romanos 12, capítulo 2. Parafraseando desde el verso número 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y luego dice el verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprender, saber cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Diga conmigo: la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Aunque a ti y a mí a veces no nos parezca agradable, ni buena, ni perfecta. Luchamos por convencernos a nosotros mismos y luchamos por convencer a otras personas que pueden estar pasando por un momento difícil en su vida, de decirle: dale a Dios el control de lo que está pasando. Si usted tiene tele y su tele tiene control, usted sabe lo que le estoy diciendo. Dale a Dios el control. O sea, deja de moverle y ponerle y subirle y cambiarle a donde tú quieres. Entrega tu vida al control de Dios y deja que Él suba, que Él baje, que Él cambie, que Él apague, que Él prenda. Nosotros los seres humanos sufrimos el doble porque justamente tomamos el control nosotros y queremos hacer nosotros. Tenemos personajes de la Biblia que le han querido ayudar a Dios. Sara le dijo a su esposo: ten relaciones con mi sierva, porque no vamos a tener descendencia. Si Dios había dicho que iban a tener descendencia, ¿sabes qué iba a pasar? Iban a tener descendencia. Y iba a suceder como sucedió, aún en la vejez. Como dice el Salmo 1, los árboles que están plantados junto a las corrientes de aguas estarán vigorosos y verdes, darán su fruto y su tiempo. Su hoja no caerá y todo lo que hagan prosperará, pero darán su fruto a su tiempo. Sin embargo, tu tiempo no es el tiempo de Dios. Y aquí viene otro asunto bien importante, porque nosotros nos desesperamos. O sea, se va la esperanza y viene la desesperanza. Dios de mi vida, Dios de mi esperanza, aunque tú me matares. Dijo hace unos días el pastor Oscar, estando por aquí, y le habló perfectamente a un varón que ese ya estaba. La esperanza no es lo último que se pierde, la esperanza es lo primero que tenemos, porque conocemos a Dios. Sin embargo, tú y yo podemos sentir que se está tardando, que no es así, que debe ser de otra manera. Déjame, te ayudo tantito, Dios. Yo nada más te digo una cosa: si tú te mueves como Dios te dice que te muevas, estás bien. Pero si tú te mueves como decía un político, no sales en la foto.
Y mira, acompáñame por favor al libro de Santiago. Santiago está casi hasta el final. Está después de Hebreos. Santiago, capítulo número 1. ¿Ya llegó usted? Diga conmigo, estoy determinado si ya llegó. Capítulo 1, verso 2 al 4. Bueno, dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Diga conmigo, que alguien me explique. A ver cómo está. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y yo digo, que alguien me explique. Mi naturaleza, mi mente, apegada a esta carne, a no padecer, a pasarla bien, a estar bien, ¿sabes qué dice? Espérate, ¿cómo me voy a alegrar cuando estoy en una prueba? ¿Por qué me voy a alegrar cuando estoy pasando por una situación difícil, dolorosa? Bueno, dice a continuación: sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? ¿Qué está siendo probada? No, ¿qué está siendo probado? Tu fe. Tu fe. Hay dos cosas que lastiman el corazón de Dios. Es la incredulidad y la idolatría. La idolatría es igual al adulterio espiritual con Dios, cuando vas en busca de otras cosas antes de ir con Él. Pero la incredulidad es algo que lastima su corazón. Entonces, cuando nuestra fe es probada, dice aquí que hay un fruto. Diga conmigo, la paciencia es un fruto de la prueba. Aquellos que están tomando el taller con el pastor Raúl, ya vieron la paciencia, ¿no? O ya vimos la paciencia. Y vimos lo importante que es tener paciencia. ¿Qué es la paciencia? Puse ahí, se define como la virtud de actuar en el momento oportuno, ni antes ni después, sino en el momento oportuno. También pusimos que no es pasividad. Tener paciencia no es estar quieto. Tener paciencia no es no movernos. Pues para ganar paciencia me la voy a pasar durmiendo en depresión. No. Paciencia no es pasividad. Es saberse mover en el momento correcto. Dice, pero sí es autocontrol. ¿Cuántos oídos tenemos? ¿Cuántas bocas tenemos? Porque tenemos que oír el doble de lo que hablamos. Dice la palabra que seamos prontos para oír y tardos para hablar. De las muchas palabras proceden muchos males. Y cuando nosotros no somos pacientes, actuamos así como te estoy diciendo, con impaciencia. Y entonces explotamos, nos movemos. Era para que despertaran los que estaban dormidos, hermano. Por ahí vi unos que estaban haciéndome ojitos. Perdón si espanté a alguien. Frecuencia cardíaca, regresa a tu nivel. Ya, ok. Paciencia no es pasividad, pero sí es autocontrol. Fíjese bien, dice, es comprensión y sabiduría. Es saber esperar. Uno de los salmitas dice, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Ve qué figura utiliza el salmista? ¿Creen que conocía la impaciencia? ¿Creen que conocía el pasar por diversas pruebas?
Uy, Adrián se desespera cuando está esperando una hora. Pues yo te tengo una noticia. Si tú eres impaciente, Dios pondrá más cosas que generen paciencia. Así es que más vale aprender pronto la lección. Porque si no serás trabajado con más paciencia y más paciencia y más paciencia. Pero tener paciencia es decirle a Dios: Señor, yo creo que ya es tiempo, pero no lo que yo diga, sino lo que tú digas. Y Dios te dice: ¿ya ves cómo tú estás impaciente? Espérate tantito. Cuando ya no me preguntes y cuando ya no me digas y no me hagas sugerencias, quiere decir que ya llegaste. ¿Sí me expliqué? Ahora, sigamos leyendo ahí, porque habla de la paciencia y la sabiduría. Dice que la fe produce ¿qué? Paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice el verso 3, y el 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa. Después de que la fe produjo paciencia, entonces la paciencia produce una obra completa. Y dice: para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cabalidad y perfección. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual os da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Yo necesito sabiduría para ejercer mi paciencia, para saber cuándo sí, tener el timing, como dicen en el deporte, el tiempo en que debo saltar, que debo conectar mi cabeza con el balón y ¡pah! ¡Gol! Si saltas antes o saltas después, fiasco. Dice aquí, verso 6, pero pida con fe. ¿Qué produce la prueba? Entonces, ¿para qué estamos en la prueba? ¿Para recibir qué? Bueno, entonces si has pasado por pruebas o vas a seguir pasando por pruebas, una de las razones es que tengas ¿qué? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga recibirá alguna cosa del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Necesitamos fe? Entonces tenemos que pasar ¿por qué? Pruebas. Deben tener sumo gozo, suma alegría cuando pasen por diversas pruebas. Lo que está diciendo el apóstol Pablo no es que agarres y digas: ¡ay, qué chido que estoy pasando por una prueba! No significa eso. Eso sería un tonto. Sino que cuando estés viviendo una prueba, no te pongas triste. Pidas que Dios sea tu gozo. Yo les he dicho, iglesia, que la Biblia nos habla de días malos, días en que recibimos malas noticias. Hace un ratito me llamó la atención de la canción que estoy tarareando o cantando hace ratito. Nos decía Miriam que está inspirada en un pasaje de Job. Y si tú lees la historia de Job, que luego muchos nada más leen los 2 primeros capítulos y luego se van al último, ya creen que leyeron toda la historia de Job. Pero déjame te sitúo algunas de las cosas que pasaron. Dice que venía Satanás de dar vuelta por la tierra. Cuando le preguntó Dios: ¿de dónde vienes? Y él dijo: de rodear la tierra. Yo sinceramente no creo que venga a rodear todo el tiempo en la tierra, ¿no? Pero bueno, vino y le dijo Dios: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Quién estaba presumiéndolo? ¿Quién lo estaba poniendo en la escena? ¿Quién estaba diciendo: si quieres pruébalo? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Seguramente Dios quería destruir a Job. Entonces, ¿qué dice Jeremías 29? Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal. ¿Para qué me sirve la prueba? Para elevarme, para hacerme crecer. ¿Qué quería Dios para Job? Dios, no me confundas con Job, están diciendo algunos ahorita. Dice la palabra que no vas a recibir más de lo que puedas soportar. No estoy diciendo que nos volvamos masoquistas, ¿no? ¿Sí me estoy explicando? Que vayamos, me todo lo que quiera, Señor. No, yo no le digo así al Señor.
Yo no le digo así al Señor. Yo quiero vivir feliz, Señor, agradándote, obedeciéndote. Si algo hay que pasar en una prueba, dame la salida. Y lo promete Dios, ¿no? Que nos va a dar junto con la prueba la salida. Mira, Job perdió primero todos sus bienes, posesiones, ganado. Se le acabó, le quemaron el Audi, el Mercedes se estrelló, su avión que tenía el jet quedó deshecho, todas las cuentas fueron confiscadas por un ataque que era falso, pero se quedó cero, sin dinero. Y entonces entiendes la frase que dice: aunque tú me matares. ¿Tú crees que no se murió una parte de Job con todas sus posesiones? Hoy la tanatología ya está estudia y apoya a la gente que sufre pérdidas materiales, ¿sí o no? Todavía no llego allá, ahí voy ahorita. La siguiente plática con Dios y Satanás fue otra vez presumiendo a Job. Porque la primera vez, escucha esto, diga conmigo, Dios le dio permiso. Le dijo: puedes tocar sus bienes, pero no toques su cuerpo, no te metas con él. La segunda ocasión fue un poco más fuerte, porque lo que fue tocado fue su familia. Como dice sabiamente mi esposa, excepto su esposa. La esposa le siguió viva. Vino una frase a mi mente muy fea, no la voy a decir, para que le dijera después: llega a tu Dios y muérete. No, viene una frase muy buena después. ¿Sabes cuál es? Dios le dejó la ayuda idónea. ¿No lo ves así también? ¿No dijo Dios que la mujer era la ayuda idónea? Y los hombres y las mujeres nos equivocamos, ¿no? Tócate. Eres piel, eres un mortal. Bueno, en un solo día murieron todos sus hijos, sus nietos, sus nueras y sus yernos. Todo se fue. Sufrió la segunda pérdida. ¿Fuerte o no? Aunque tú me matares. ¿No crees tú que sentía que así iba su vida ahí? Yo cuando pienso todo esto, hermano, créeme que yo, al igual que tú, he pasado por momentos muy dolorosos en la vida. Y veo esto y digo: el dolor es parte de la vida, el sufrimiento es parte de la vida, pero es de sabios sacar de ese dolor y de ese sufrimiento lo mejor, y eso lo puedes lograr con Dios en tu vida. Lo siguiente que fue que Dios le presumió a Job, le dijo: mira, ya le quitamos sus posesiones, ya perdió toda su familia y no hay un varón como él. Déjame que toque su cuerpo, a ver si es cierto. Ok, puedes tocar su cuerpo, pero no te metas con su vida. El hálito de vida que le di, ese me pertenece a mí, yo se lo di y no lo puedes tocar. Y entonces le vino un terrible problema en su cuerpo, en su piel, terrible, al punto de lo que te acabo de decir, porque todos lo acusaban de que estaba mal. Le decían: tú estás así por tu pecado, ya arrepiéntete, busca a Dios. Y Job comprendió muchas cosas, comprendió que podría ser mejorado, ¿sí o no? Una de las expresiones que me gusta mucho de Job al final es cuando dice: yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué logró esa plenitud de conocimiento en Job? Sino la prueba de sufrimiento. ¿Quién extrajo lo mejor de la persona de Job? Sino la prueba por la que pasó, sino el dolor que experimentó. Y dice la palabra que en todo eso Job no le falló a Dios. Porque te voy a decir algo acá en secreto. ¿Sabes quién estaba con Job? El Señor. Aunque estaba pasando por la prueba, el Señor estaba ahí. Él fue el que dijo proféticamente: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me va a levantar. Y ya estaba profetizando sobre lo que iba a hacer el Señor Jesucristo cuando dijo: yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá.
Cuando el apóstol Pablo dice que los que duermen en Cristo se van a ser levantados sus cuerpos otra vez. Y mira todo lo que lleva, porque los que han muerto sufrieron para morir, y los que los despidieron sufrieron para despedirlos. Pero todo eso se va a convertir en un gozo completo, una plenitud completa. Porque dice la palabra que todo lo que Job tuvo después de eso fue muchísimo más que lo que tenía antes. Dios le volvió a dar posesiones, Dios le dio riqueza, Dios le dio hijos e hijas, y bien guapos. No sé cómo hayan estado los primeros, pero dice que eran hermosos y hermosas sus hijas. Hay una cosa que yo te puedo decir como un principio: con Dios y siéndole fiel a Dios, lo que sigue nunca va a ser peor que lo que era. ¿Sí me expliqué? Con Dios y siéndole fiel a Dios, lo que viene nunca será mejor que lo que tenías. Siempre será mejor. Y cierto, algún día este cuerpo se va a deshacer, algún día este cuerpo va a dejar de vivir, pero entonces cerraremos nuestros ojos a esta vida para abrirlos delante de su presencia, viviendo, como dice la palabra, el sueño de los justos. Quiero terminar con Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Es muy interesante este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 10. ¿Ya llegó ahí? Cuando haya llegado, diga: estoy determinado. Ok. En esto de las pruebas, dice Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Diga conmigo: mi tiempo no siempre es el de Dios. Diga conmigo: Espíritu Santo, sincroniza mi tiempo con el tiempo de Dios. El tiempo cronos con el tiempo kairos. El tiempo cronos es este que va aquí, mire, no cambia, no puedo regresarlo. Es el cronos. Pero el tiempo kairos es el tiempo perfecto en que suceden las cosas, ni antes ni después. Un corazón confiado, como dice aquí, pero nos da un consejo. Hermano, si tú o yo estamos pasando por diversas pruebas, un consejo es este: humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Dice a continuación: echando toda vuestra ¿qué? Porque cuando alguien está en pruebas, está ansioso, está desesperado. Pero dice: echando toda, no te quedes con nada, echando toda tu ansiedad sobre de Él. No tenemos que llevar la ansia, no tenemos que llevar la desesperación. Nos va a desgastar, nos va a crear problemas aquí de gastritis y de otras cosas más, colitis y no sé cuántas cosas. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Dice ahí: Él tiene cuidado de vosotros. Ponga la mano sobre su corazón, dígale: Espíritu Santo, tú tienes cuidado de mí. Señor Jesucristo, tú tienes cuidado de mí. Padre, tú tienes cuidado de mí. Sed sobrios, verso 8, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes. ¿En qué? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No somos los únicos que podemos estar padeciendo, pero dice que tenemos que resistir firmes en la fe. Alan, empuja. No, fuerte. Otra vez. No estoy oponiendo resistencia. El enemigo puede venir y hacer eso con nuestra vida, y no pongo resistencia y me vence. Pero dice: al cual resistid firmes en la fe.
Entonces yo voy a levantarme temprano todos los días, o por las tardes o por las noches. Voy a ver mi palabra, voy a meditar en ella, voy a pedir que Dios me hable, voy a escuchar alabanza y adoración, voy a apagar el radio secular, voy a hablar con Él. Y cuando yo hago todo eso, ¿sabes qué estoy haciendo? Empújame. Necesito más fe, necesito más adoración. Y Dios conmigo, no me va a vencer, porque Dios está conmigo. Y sabes, si yo hago esto todos los días, mis tríceps se van a desarrollar. Son los que empujan. Los bíceps son los que jalan. Esos no se van a desarrollar. Algún día Dios me dirá: levanta una carga y llévala y ponla en mi altar. Entonces yo tendré que ir y tomar esa carga y entonces llevarla al altar del Señor, porque no la voy a cargar yo, y se desarrolla otra parte de mí. Dios es perfecto, al cual dice: resistidle firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que ustedes están pasando se están cumpliendo con vuestros hermanos en todo el mundo. No eres la única que tiene un esposo que no busca a Dios. No eres la única o el único que tiene hijos que están renuentes a buscar al Señor. No eres el único o la única que sufres dando el diezmo y ofrendando. Sí se sufre y es una prueba. Ahorita que anda mucha circulación de dinero, yo te doy un consejo: no gastes más de lo que tienes. Vas a estar sufriendo en enero y en febrero. Sé sabio, sé obediente, siembra. Si tú sembraste, vas a tener cosecha. Dios no miente. Yo te podré mentir, pero Dios no miente. Conócelo a través de lo que estamos haciendo con su palabra. Verso 10: mas el Dios de toda gracia, mas el Dios de todo favor inmerecido, mas el Dios de toda misericordia, que nos llamó a su gloria eterna. Ay, mi hermano, tú y yo no somos destinados para el cuadro de horror de la secundaria. Tú y yo no somos destinados para estar ocupando el nombre de una calle en la Ciudad de México. Tú y yo somos llamados a muchísimo más que eso. Yo me daría con bien servido estando con mi Señor. Deseo ir a abrazarlo. Deseo correr a Dios, al cual no puedo ver, porque dice que nadie lo ha visto. Entonces correré a Jesús y lo abrazaré. Y le diré: cuando te abrazo a ti, abrazo al Padre. Y dejaré que me bese. Porque como hace rato cantábamos también nosotros, alguien que nos escogió antes que dijéramos sí. Esa frase me encanta. Antes que yo tuviera voluntad para decirle: sí te elijo, Señor, Él me eligió. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Me escuchó, iglesia? Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Si alguien está sufriendo hoy algo, si alguien está padeciendo hoy algo, esta palabra es para ti. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, su perfecta voluntad, su soberanía. A Dios nada se le sale de control. Él tiene control sobre todas las cosas. Es el segundo final. La cita que viene ahí de Deuteronomio, si no tienes la hoja te la digo, 15 del 12 al 17. Dios había dado una ley cuando tú tenías un esclavo que podía haber sido del mismo pueblo de Israel, y les decía que después de 7 años de ser esclavo tenía que dejarlo libre. Dios estableció eso. Nadie era esclavo por gusto, ¿o sí? Tenía necesidad y era libertado. Pero si tú lees ese pasaje, dice
que si después de los 7 años uno de los esclavos, o 2 o 3, o los esclavos que quisieran dijeren: no, yo me quiero quedar contigo, estoy feliz de ser tu esclavo, me tratas tan bien que quiero volverme esclavo por amor, no por obligación. Dice: entonces le pondrás una marca aquí en su lóbulo derecho. Y toda la gente lo verá y dirá: wow, él es esclavo por amor. La mejor forma en que tú y yo podemos acercarnos a Dios es muriendo a nosotros mismos. Un esclavo no tiene derechos, no tiene voluntad. Un esclavo obedece. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Hay cosas que necesitamos que tu Espíritu Santo nos explique. Lo digo porque cada uno de los que estamos aquí pudiera estar pasando por diversas situaciones, algunas complejas, pero yo no dudo que aquel que se acerca a ti te encuentra, y esta mañana pueda encontrar respuesta, pueda encontrar alivio, pueda recibir lo que necesita. Gracias por eso, Señor. Mari, ven.